Hola, soy Juan David Correa y esto es Jueves de Cambio. La carta y la ofensa. Una carta y una ofensa. Los motivos de inflamación de esta semana por parte de quienes se sienten representantes de ese país que se resiste a este momento de cambios que vivimos como república. Una carta y una ofensa tras las cuales se defienden las buenas maneras de eso que, durante los estallidos sociales de hace 6 y 4 años, vino a llamarse la gente de bien. No se puede generalizar, por supuesto, no son un grupo homogéneo, pero cada vez que aparecen en los medios, las redes sociales o la discusión pública, se muestran más desesperados con la idea de que estas nuevas sensibilidades, clases sociales y logros expresados en la reforma laboral, la pensional, la disminución de la pobreza, el desempleo, la estabilidad de la economía, el esfuerzo por la reforma agraria, el diálogo intercultural y el nuevo lugar de Colombia en el escenario internacional tengan agencia, voz y voto. La carta la escribió la señora ex vicepresidenta de Colombia, ex canciller, ex ministra y ex candidata presidencial Marta Lucía Ramírez, y la firmaron una decena de ex cancilleres, aunque, a decir verdad, no la firmaron ni la suscribieron, pues algunos de ellos y ellas salieron a desmentir su participación. La ofensa, por su parte, expresada en términos casi justicieros por algunos medios de comunicación, es la que osó cometer el presidente Petro al hablar en la cuarta conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo en Sevilla hace 8 días, encarando al norte global y presionando a los gobernantes allí presentes a una verdadera toma de posición y de acción frente a la crisis climática. La carta de la exministra Ramírez inicia con un saludo protocolario anunciando una profunda preocupación por el llamado a consultas al agregado de negocios de Estados Unidos, Su Excelencia John McNamara. Me pregunto si esa denominación de Su Excelencia se utiliza corrientemente para funcionarios que no son embajadores en la diplomacia. Busqué, pero no encontré una referencia clara, como si viviéramos en tiempos de monarquías. Y continúa señalando la ex vicepresidenta que los abajo firmantes, que después supimos que no eran firmantes, comprenden, entre comillas, los motivos de la molestia de, comillas, Su Excelencia, advirtiendo sin un ápice de sindéresis que esto podría significar una ruptura de relaciones, como si en el fondo ese fuera el deseo más profundo. Castigar al país, como lo hicieron con Panamá, para que aprenda la lección que no han aprendido gobernantes reformistas, como el presidente de la República, Gustavo Petro. La ofensa la lanzó en principio el presidente como pregunta retórica, junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Comillas, ¿por qué es la migración el tema? Cierro comillas. Solo 4 días después, la directora de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de Vox, partido aliado de la ultraderecha colombiana, en España, Rocío de Mer, contestaba pidiendo en una conferencia de prensa la deportación de 8 millones de migrantes en España, según el diario El País, de los cuales 2.2 millones son latinoamericanos. Y continuaba el presidente Petro, abro comillas, porque un electorado mayoritariamente ario en estos países que son del G20, que son del norte y que emiten mucho CO2, permite a ciertas corrientes políticas negar la crisis climática, no mirar hacia arriba, no afrontar el problema, no decir que toca cambiar el paradigma del bienestar, del progreso y de qué es rico o qué es pobre, porque asusta a la clase media y al confort de esa clase. Entonces, en su afán de ganar votos con una mentira y un fetiche, diciendo que se va a vivir mejor en esos países si los que
no tienen el mismo color de piel, ni lengua, ni religión, se expulsan de la manera más rápida posible y ganan las elecciones, cierro comillas. Abro otras comillas, la actitud del actual gobierno debe atribuirse exclusivamente al presidente, no a los colombianos, cierro comillas, se lee por su parte en la carta de Ramírez. El texto revela los más manifiestos complejos de nuestras élites que actúan con vergüenza y salamería ante los países del norte global, como si ante una situación como la que se vive en el mundo no les diera para pensar que el gobierno de Estados Unidos está desbocado en su voracidad imperialista, intentando instalar un modelo global de la mano de un modelo devastador como el capitalismo en sus formas ultraneoliberales y tecnofeudales. El presidente, por su parte, prosiguió con su exposición en Sevilla dirigiéndose a su homólogo francés al señalar las contradicciones de ese sistema al que se orienta, genuflexa nuestra ex vicepresidenta, y abro comillas. En el norte se está votando por negar la crisis climática, por no asumir el compromiso del cambio, que no es entregarle limosna al sur, es ayudarle al sur que puede absorber CO2 a limpiar su propia sociedad, su propio estado y su propio esquema energético con energías limpias. Hoy no es el norte ayudando al sur, es el sur ayudando al norte. La carta, a modo de auto de fe, confiesa que esa relación construida durante 200 años ha sido producto de un consenso tradicional, dice la ex vicepresidenta, en nuestra política exterior. Política que ha permitido, por supuesto, entre otras cosas, la pérdida de Panamá, la dependencia absoluta del modelo neoliberal, la supuesta guerra contra las drogas, que ha sido una catástrofe para nuestra sociedad, y una dominación cultural extrema. La carta dirigida al secretario de Estado Marco Rubio, que junto a representantes del legislativo estadounidense se ha dedicado a denostar y proponer salidas poco institucionales para lo que ellos consideran una insurrección democrática inaceptable en nuestro país por la llegada de un gobierno progresista, es el testimonio de esa relación de vasallaje, esa condición de ser un apéndice, esa especie de autoconmiseración mediante la cual seguimos pensando que solo somos un pueblo al sur de Estados Unidos. Sin asomo de vergüenza, la ex vicepresidenta Ramírez escribe, abro comillas, comedidamente les solicitamos que esta situación no pase a mayores por el bien de Colombia, de los Estados Unidos y de nuestra lucha conjunta por los valores democráticos de nuestra región en estos momentos de grave tensión geopolítica, máxime cuando nuestro país se encuentra a puertas de una próxima elección legislativa y presidencial en unos pocos meses, así como por nuestra determinación de apoyar el regreso de la democracia en Venezuela y las amenazas que se ciernen sobre nuestro hemisferio en esta compleja coyuntura internacional, cierro comillas, a este casi ruego. El presidente Petro, por su parte, concluyó, pero ¿qué hay que hacer? Hablar de tú a tú. Centroamérica y el Caribe no se para en un norte superior de un sur inferior para que saquen nuestros migrantes encadenados de los Estados Unidos. No, el migrante es riqueza, no pobreza. Y la lucha contra el migrante, vuelta política y poder, no es más que una excusa para ocultar cómo las sociedades blancas, arias en Estados Unidos y en Europa, no quieren asumir de verdad la existencia y la vida del planeta que implica transformar una economía fósil construida con ganancias, con la muerte que es petróleo y el carbón. A lo que el presidente francés Macron, algo indignado, respondió, abro comillas, nunca le doy lecciones a alguien del sur. Es un poco extraño recibir lecciones de alguien del sur, simplemente porque viene del sur, cierro comillas. La ex vicepresidenta y ese nosotros de su carta, que al parecer no es un nosotros,
y que no se sabe a quiénes alude creen lo mismo, aunque a veces se niegan a afirmar porque se sienten ofendidos. Nos vemos en la próxima columna de cambio en estos jueves de cambio y recuerden conversaciones pendientes todos los miércoles a las 7 de la noche y todos los domingos a las 7 de la mañana. Nos vemos en la próxima.